El silencio cayó sobre el patio de la subasta como una manta pesada y sofocante. Más de 200 personas dejaron de respirar al mismo tiempo. El murmullo constante que había llenado el aire húmedo de La Habana se detuvo en seco. Nunca habían visto nada igual, absolutamente nada en todos sus años, asistiendo a subastas de esclavos, los había preparado para lo que ahora contemplaban. La esclava tenía el cabello negro, completamente lacio, brillante como la seda más fina que caía como una cascada interminable hasta debajo de las caderas. Pero no era solo el cabello lo que había robado el aliento de todos los presentes. Cuando finalmente levantó el rostro bajo la orden áspera del subastador, todos vieron aquellos ojos. Ojos color ámbar dorado, brillantes y profundos como miel líquida bajo el intenso sol caribeño de agosto. Era algo imposible, algo que desafiaba todo lo que conocían sobre genética y herencia. El subastador, un hombre corpulento llamado Vicente Herrera, sonrió con satisfacción apenas contenida. Había trabajado en subastas durante 20 años y nunca había tenido una mercancía como esta. Sabía que este día lo haría rico. «Señores distinguidos», comenzó con voz potente que resonó por todo el patio empedrado, «el precio inicial de esta extraordinaria pieza es de 800 onzas de oro». El número flotó en el aire como una blasfemia. 800 onzas de oro. Una fortuna absoluta. Más que el precio de 15 esclavos comunes juntos. Más de lo que muchos hombres presentes ganarían en 5 años de trabajo duro. Pero los hombres reunidos allí no eran hombres comunes, y las intenciones que brillaban en sus ojos eran todo menos honorables. Cada uno de ellos había venido con un propósito específico, y ese propósito no tenía nada que ver con necesitar mano de obra para sus haciendas. Esta historia, inspirada en relatos históricos de Cuba colonial, demostrará que la verdadera belleza está en quien sabe ver más allá de las apariencias. Suscríbete al canal Raíces del Cautiverio y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo esta historia que cambiará tu forma de entender el amor verdadero. Era el 15 de agosto de 1868 cuando Valentina fue puesta a la venta en aquella subasta en el corazón de La Habana colonial. Tenía 27 años recién cumplidos y era el resultado de una mezcla genética tan rara e improbable que su misma existencia parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Su historia comenzaba 3 generaciones atrás. Su abuela materna, Ayana, había sido traída en un barco negrero desde las tierras Yoruba en África, encadenada y aterrorizada, separada de todo lo que conocía. Fue comprada por un hacendado español llamado Don Rodrigo Santamaría, quien poseía una próspera plantación de azúcar en Matanzas. Don Rodrigo era un hombre complicado, cruel con sus esclavos en público, pero en privado se había enamorado perdidamente de Ayana. De esa unión prohibida y moralmente compleja nació la madre de Valentina, una niña de piel canela a quien llamaron Esperanza. El padre de Valentina tenía una historia igualmente extraordinaria. Se llamaba Jacques Beaumont, hijo de una francesa que había huido de Haití durante la Revolución y de un africano liberto que había comprado su propia libertad trabajando como artesano. Jacques mismo era hombre libre, educado, que hablaba 3 idiomas y trabajaba como contador para varios comerciantes de La Habana. Pero en la Cuba de mediados del siglo XIX, la libertad de un hombre de piel oscura era siempre precaria. Cuando uno de sus clientes, un español resentido, falsificó documentos de deudas enormes a nombre de Jacques, este fue esclavizado ilegalmente para pagar lo que supuestamente debía. Fue en la casa del falsificador donde Jacques conoció a Esperanza, quien trabajaba allí como costurera. A pesar de la brutalidad de sus circunstancias, encontraron amor, y de ese amor, contra todas las probabilidades, nació Valentina. La genética es caprichosa y misteriosa. De toda esa mezcla imposible de sangres africanas, españolas, francesas y yorubas, Valentina heredó características que hacían que la gente literalmente se detuviera en la calle para mirarla. Su piel era de un tono canela oscuro, perfectamente tersa, que brillaba con salud bajo el sol. Su cabello era completamente lacio, negro como la noche más oscura, y crecía con una velocidad y longitud que asombraba a todos, alcanzando ahora, en su edad adulta, una longitud impresionante
que le llegaba hasta debajo de las caderas cuando lo llevaba suelto. Pero eran los ojos lo que realmente dejaba a la gente sin palabras. Ojos color ámbar dorado, como el ron añejo que los hacendados ricos bebían en sus tertulias, como la miel de abejas silvestres, como el oro fundido al atardecer. Era una rareza genética extrema, una mutación que ocurría tal vez en una persona entre 1.000.000, y verla en alguien de piel oscura era prácticamente inaudito. Valentina creció en un ingenio azucarero en las afueras de Matanzas, propiedad de un hacendado llamado Don Esteban Villalobos. Desde que era niña, su apariencia inusual fue tanto bendición como maldición. Los otros niños esclavos la miraban con una mezcla de asombro y envidia. Las mujeres mayores hacían el signo de la cruz cuando la veían pasar, susurrando que había algo sobrenatural en ella, pero fue cuando llegó a la adolescencia que su belleza única se convirtió en su mayor peligro. Los hombres, tanto esclavos como libres, comenzaron a mirarla de maneras que la hacían sentir incómoda y asustada. Don Esteban, temiendo que algo le pasara que disminuyera su valor, o quizás con intenciones propias que nunca llegó a concretar, la mandó a la casa principal. La mantenía allí, supuestamente para protegerla, pero en realidad era para tenerla bajo su control constante. Valentina aprendió a caminar con la cabeza baja, a esconder sus ojos extraordinarios, a mantener su magnífico cabello siempre recogido y cubierto. Aprendió a hacerse invisible, aunque su apariencia hacía que eso fuera imposible. Los años pasaron en una rutina de trabajo silencioso y miedo constante. Valentina se resignó a su destino. Pero entonces, cuando tenía 26 años, don Esteban sufrió un ataque al corazón mientras inspeccionaba los campos de caña. Murió instantáneamente. Sus herederos, 3 hijos disolutos que vivían en España y que nunca habían mostrado interés en la plantación, decidieron vender todo: el ingenio, la tierra, los implementos, los animales y, por supuesto, los esclavos. Cuando el tasador llegó para evaluar la propiedad humana del ingenio, se quedó paralizado al ver a Valentina. Inmediatamente supo que había encontrado oro. Mandó llamar a Vicente Herrera, el subastador más famoso de La Habana, conocido por su habilidad para obtener precios exorbitantes. Herrera llegó al ingenio 3 días después. Cuando vio a Valentina, sus ojos se iluminaron con avaricia. «Esta», dijo con voz ronca, «vale más que todo el ingenio junto. La voy a vender en La Habana. Los hacendados más ricos de toda Cuba vendrán. Será la subasta del año». Y tenía razón. La noticia sobre la esclava de ojos dorados se esparció por La Habana como fuego en caña seca. En los cafés elegantes del Paseo del Prado, en los clubes privados donde los hacendados fumaban puros y discutían política, en las tertulias de las casas coloniales, todos hablaban de ella. Algunos decían que era una africana con sangre mora. Otros insistían que tenía sangre de gitana española. Los más supersticiosos murmuraban que era producto de brujería. Pero todos, absolutamente todos los hombres ricos de Cuba, querían verla, y más que verla, poseerla. Aquella mañana de agosto, el patio de subastas ubicado cerca del puerto de La Habana estaba repleto como nunca antes. Había más gente de lo normal, mucho más. Hombres habían viajado desde Santiago de Cuba, desde Trinidad, desde Pinar del Río, algunos incluso desde Jamaica y Haití, solo para estar presentes. El aire olía a sudor, a tabaco, a codicia. Valentina estaba encerrada en una habitación pequeña detrás de la plataforma de subastas. Podía escuchar el murmullo de la multitud, el sonido de las botas sobre las piedras, las risas y conversaciones. Sabía exactamente por qué estaban allí, sabía lo que querían de ella, y tenía tanto miedo que sus manos temblaban incontrolablemente. Una mujer mayor, una esclava doméstica que ayudaba en las subastas, entró para prepararla. «Pobrecita», murmuró mientras peinaba el extraordinario cabello de Valentina. «Tan bella y tan condenada por ello. Reza, niña, reza para que quien te compre tenga aunque sea una pizca de misericordia en su corazón». Pero Valentina había dejado de creer en la misericordia hacía mucho tiempo. Cuando Vicente Herrera abrió la puerta y ordenó: «Es hora, ven», Valentina sintió que sus piernas apenas podían sostenerla. La agarró del brazo con fuerza innecesaria y la arrastró hacia la plataforma.
El ruido de la multitud era ensordecedor, pero en el momento en que Valentina apareció en la plataforma, el silencio cayó como una guillotina. 200 pares de ojos la miraron simultáneamente. Ella mantenía la cabeza baja, pero podía sentir el peso de esas miradas. Miradas hambrientas, miradas posesivas, miradas que la hacían sentir sucia y expuesta. «Señores distinguidos», gritó Herrera, su voz llena de entusiasmo teatral. «Hoy presenciarán algo que jamás olvidarán. Esta es Valentina, 27 años, completamente sana, fuerte, virgen», mintió descaradamente, aunque no tenía forma de saberlo. «Y como pueden ver con sus propios ojos, posee características físicas absolutamente únicas. Jamás han visto ni volverán a ver algo así en toda su vida». Caminó alrededor de Valentina como si fuera un objeto de arte que estuviera exhibiendo. «Observen este cabello, señores. Completamente lacio, sedoso. Y miren la longitud, le llega hasta aquí», señaló dramáticamente. «Ninguna mujer en toda Cuba tiene un cabello así. Es único, extraordinario». La multitud murmuraba, fascinada. Algunos hombres se acercaron más a la plataforma para ver mejor. «Pero eso no es todo», continuó Herrera disfrutando cada segundo. «Lo que van a ver ahora es lo que los trajo aquí desde tan lejos. Valentina», ordenó con voz dura, «levanta la cabeza. Muestra tus ojos a estos caballeros». Valentina cerró los ojos brevemente, reuniendo coraje. Luego, lentamente, levantó la cabeza y abrió los ojos. El impacto fue inmediato y visceral. Varios hombres soltaron exclamaciones ahogadas. Otros simplemente se quedaron mirando inmóviles con las bocas abiertas. Aquellos ojos ámbar dorados barrieron la multitud, y por un momento, cada hombre allí sintió como si ella lo mirara directamente a él. Era perturbadoramente hermosa. Hermosa de una manera que asustaba, que desafiaba, que prometía cosas que ningún hombre podía realmente poseer. «Ahí lo tienen», gritó Herrera triunfante. «Ojos como oro líquido, como miel del sol. Jamás han visto esto en una mujer de piel oscura. Es un milagro de la naturaleza. Es una pieza única, señores, única en toda Cuba, única tal vez en todo el mundo». Se colocó en el centro de la plataforma, levantó ambos brazos dramáticamente y anunció: «La oferta inicial es de 800 onzas de oro». Por un momento hubo silencio aturdido. La cantidad era absurda, astronómica. Pero entonces, como una presa que se rompe, las ofertas comenzaron a llover. «850 onzas», gritó una voz ronca desde el fondo. Era don Gaspar Ruiz, un hacendado gordo de más de 60 años, dueño de 3 ingenios azucareros en Matanzas, conocido por su crueldad con sus esclavos y por su insaciable apetito por mujeres jóvenes. 900 onzas, ofreció inmediatamente otro hombre. Este era Emilio Fernández, un comerciante de edad mediana cuya esposa había muerto el año anterior. Tenía una mirada lasciva que hacía que Valentina sintiera náuseas solo de verlo. 950 onzas, gritó una voz más joven. Era Fernando Sotomayor, un joven rico de apenas 25 años, hijo de una familia aristocrática de Santiago de Cuba. Era famoso en toda la isla por su crueldad casi sádica con las esclavas de su padre. Los rumores sobre lo que hacía con ellas eran tan terribles que incluso otros dueños de esclavos lo evitaban en sociedad. «1000 onzas», contraatacó don Gaspar, su voz casi un rugido. «Ul 100», gritó otro hombre que Valentina no podía ver. Los números seguían subiendo. 1150, 1180, 1200. Cada oferta era un martillo golpeando el corazón de Valentina. Cada número representaba al hombre que la compraría, que la poseería, que haría con ella lo que quisiera. Representaba su destino, y ese destino era una pesadilla. Valentina sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse, pero se obligó a no llorar. No les daría esa satisfacción. Si iba a ser vendida a uno de estos monstruos, al menos mantendría su dignidad hasta el final. Aunque por dentro, una parte de ella gritaba que preferiría morir antes que pertenecer a cualquiera de esos hombres. Las ofertas alcanzaron 1150 onzas. Era una cantidad tan insana que incluso algunos de los presentes comenzaron a murmurar que esto había ido demasiado lejos. Don Gaspar estaba sudando profusamente, pero gritó: «1160 onzas»,
Y esa es mi oferta final. Fernando Sotomayor, el joven cruel, sonrió con malicia. 180 onzas, dijo con confianza, sabiendo que su familia era una de las más ricas de Cuba. Nadie podría superar eso. Vicente Herrera miró alrededor del patio, apenas capaz de contener su alegría. Fal 180 onzas. ¿Alguien ofrece más? 180 a la 1, 180 a las 2. Fue entonces cuando una voz completamente diferente cortó el aire como un cuchillo afilado. 200 onzas de oro. No fue un grito, fue una afirmación tranquila, casi casual, pero dicha con tal autoridad que cada persona en el patio se calló instantáneamente y se volvió hacia la fuente de esa voz. En la esquina del patio, apoyado con elegancia casual contra una columna de piedra, había un hombre que muy pocos habían notado llegar. Estaba parcialmente en la sombra, pero ahora salió hacia la luz del sol, y su presencia cambió toda la atmósfera del lugar. Era el conde Sebastián de Mendoza y Aguirre. Tenía 42 años, aunque su porte lo hacía parecer atemporal. Era alto, probablemente medía más de 6 pies, con una constitución fuerte pero elegante que hablaba de años de montar a caballo y administrar una hacienda enorme. Su cabello era negro con hilos de plata en las sienes, peinado hacia atrás de manera impecable. Llevaba una barba bien recortada que enmarcaba una mandíbula fuerte. Sus ojos eran oscuros, profundos, del color del café negro, y en este momento miraban directamente a Valentina con una expresión que ella no podía descifrar. Vestía completamente de negro, como siempre había hecho desde la muerte de su esposa 6 años atrás, pantalones negros perfectamente planchados, camisa blanca impecable con corbata negra, chaleco negro y una levita negra de corte perfecto que probablemente costaba más que lo que muchos hombres ganaban en un año. En su dedo meñique brillaba un anillo de oro con el escudo de armas de su familia, una de las más antiguas y respetadas de Cuba. El conde Sebastián era conocido en toda la isla, pero pocos lo conocían realmente. Era dueño de la Hacienda Esperanza, una de las propiedades más grandes y prósperas de la provincia de Pinar del Río, donde cultivaba tanto tabaco como café con gran éxito. Era increíblemente rico, pero nunca hacía alarde de su riqueza. Era justo con sus trabajadores, pero distante. Nunca participaba en la vida social de La Habana. Nunca asistía a bailes o tertulias. Desde que su esposa Clara había muerto de fiebre amarilla 6 años atrás, se había convertido en un hombre solitario que vivía solo en su enorme hacienda, dedicando cada minuto de cada día al trabajo. No tenía hijos. Su matrimonio con Clara había sido apasionado y feliz, pero no habían sido bendecidos con descendencia. Cuando ella murió después de solo 4 días de enfermedad, algo dentro de Sebastián murió con ella. Los que lo conocían decían que su corazón había sido enterrado junto con Clara en el mausoleo familiar. Ahora caminaba hacia la plataforma con pasos firmes y medidos. El murmullo de la multitud había vuelto, pero era diferente ahora. Era un murmullo de asombro, de respeto y, en algunos casos, de miedo. Cuando el conde Sebastián de Mendoza aparecía en algún lugar, las cosas sucedían. Tenía ese tipo de poder. Vicente Herrera se había quedado con la boca abierta. «¿Qué conde Sebastián?», tartamudeó. «Es un honor inesperado tenerlo aquí. ¿Dijo usted 1200 onzas?» «Así es, 1200 onzas de oro», repitió Sebastián con voz firme. Sus ojos nunca se apartaron de Valentina. «¿Hay algún problema?» No, por supuesto que no, señor conde. Es solo que es una suma considerable». «Tengo el dinero aquí», dijo Sebastián con frialdad. Hizo un gesto y 2 de sus hombres, que habían estado esperando junto a los caballos, se acercaron llevando cofres pesados. Los abrieron revelando pilas de monedas de oro que brillaban bajo el sol. La multitud soltó un suspiro colectivo. Fernando Sotomayor, el joven cruel, no estaba dispuesto a rendirse. «Bueno, 220 onzas», gritó desafiante. Sebastián ni siquiera lo miró. «1300 onzas», dijo simplemente. El silencio fue absoluto. 1300 onzas de oro era más dinero del que la mayoría de las personas allí presentes vería en toda su vida. Era más que el valor de un ingenio azucarero pequeño. Era una fortuna tan absurda que incluso para los hombres más ricos presentes era impensable. Don Gaspar Ruiz sacudió la cabeza.
derrotado. Emilio Fernández bajó los ojos. Fernando Sotomayor, a pesar de toda su arrogancia juvenil, sabía que su familia no autorizaría un gasto así por una simple esclava, sin importar cuán hermosa fuera. Escupió en el suelo con furia y se alejó de la plataforma. Vicente Herrera miró alrededor del patio una última vez. ¿Alguien ofrece más que 1.300 onzas? ¿Nadie? Esperó, pero solo hubo silencio. Muy bien, entonces. Vendida. Vendida al conde Sebastián de Mendoza y Aguirre por la cantidad sin precedentes de 1.300 onzas de oro. La multitud estalló en murmullos. Algunos aplaudieron educadamente. Otros simplemente se quedaron mirando, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Sebastián subió a la plataforma con movimientos fluidos. Los hombres que habían traído el oro comenzaron a contar las monedas metódicamente, bajo la supervisión atenta de Herrera y varios testigos. El conde firmó los documentos de propiedad con una pluma elegante, su firma una obra de arte en sí misma. Finalmente, cuando todos los trámites legales estuvieron completos, Sebastián se volvió hacia Valentina por primera vez de cerca. Ella había estado de pie inmóvil durante todo el proceso, aún en shock por lo que había sucedido. No entendía por qué este hombre, este conde misterioso del que había oído hablar pero nunca había visto, había pagado una fortuna tan imposible por ella. Sebastián la miró a los ojos. De cerca, el color ámbar dorado era aún más impactante. Por un momento, solo por un instante fugaz, sintió que algo se movía en su pecho, algo que no había sentido en 6 largos años. No era atracción física, aunque no podía negar que ella era extraordinariamente hermosa. Era algo diferente, algo más profundo. Una necesidad instintiva de proteger, de salvar, de rescatar algo precioso que estaba a punto de ser destruido. ¿Puedes levantar los ojos completamente?, le preguntó con voz suave. Valentina lo hizo, confundida por el tono gentil. Cuando sus ojos se encontraron completamente, Sebastián sintió ese extraño tirón de nuevo. Había visto muchas cosas hermosas en su vida: puestas de sol sobre los campos de tabaco, las montañas de Pinar del Río al amanecer, los ojos de su difunta esposa. Pero había algo en esta mujer que lo hacía sentir como si estuviera viendo algo que necesitaba ser preservado, protegido del mundo cruel que la rodeaba. «Mi nombre es Sebastián», dijo. «A partir de ahora, trabajarás en mi hacienda. ¿Entiendes?» Ella asintió sin atreverse a hablar. «Bien, ven conmigo. Nos vamos de inmediato». Mientras caminaban hacia donde esperaban los caballos y la carroza, Valentina podía sentir las miradas de todos los hombres que habían pujado por ella. Miradas de envidia, de resentimiento, de frustración, pero también sintió algo más, una curiosidad intensa. Todos se preguntaban lo mismo que ella se preguntaba. ¿Por qué el conde solitario, el hombre que no había mostrado interés en ninguna mujer desde la muerte de su esposa 6 años atrás, acababa de pagar la suma más exorbitante jamás pagada en la historia de las subastas de esclavos de Cuba? Y lo que era aún más desconcertante, ¿qué pensaba hacer con ella? La respuesta a esas preguntas cambiaría no solo sus vidas, sino el legado de generaciones por venir. El viaje desde La Habana hasta la Hacienda Esperanza en Pinar del Río tomaba normalmente 3 días a caballo, pero Sebastián había traído una carroza especialmente para este viaje. Era un vehículo elegante, con cortinas de terciopelo que podían cerrarse para proteger del sol y dar privacidad, asientos acolchados que eran sorprendentemente cómodos y suficiente espacio para que una persona pudiera estirarse si lo necesitaba. Cuando Sebastián ayudó a Valentina a subir a la carroza, ella casi se cae de la impresión. Nunca había estado en un vehículo así. Durante toda su vida como esclava, había viajado a pie o en las partes traseras de carretas, junto con las herramientas y los sacos. «Siéntate», dijo Sebastián gentilmente. «El viaje será largo, pero intentaré que sea lo más cómodo posible». Él mismo no entró en la carroza. En su lugar montó un magnífico caballo negro que esperaba a un lado. Tenía varios hombres con él, guardias personales armados, necesarios en los caminos de Cuba donde los bandidos eran una amenaza constante, y un conductor para la carroza. Partieron poco después del mediodía, dejando atrás el bullicio del puerto de La Habana. Valentina se sentó en la carroza, aún temblando ligeramente,
tratando de procesar todo lo que había sucedido. Cada pocos minutos, miraba por la pequeña ventana hacia donde Sebastián cabalgaba junto a la carroza, su postura perfecta en la silla, sus ojos escaneando constantemente el camino adelante. Viajaron hasta que el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo cubano con tonos de naranja y púrpura. Finalmente se detuvieron en un claro junto al camino, donde había agua fresca de un arroyo pequeño. Los guardias comenzaron a montar un campamento para la noche, encendiendo fogatas y preparando comida. Valentina permanecía en la carroza sin saber qué se esperaba de ella. ¿Debía salir? ¿Debía quedarse? ¿Debía esperar órdenes? La puerta de la carroza se abrió y Sebastián apareció. «Puedes bajar», dijo. «Necesitas estirar las piernas, comer algo, beber agua. Ven». Ella bajó con cuidado. Sus piernas estaban rígidas después de horas sentada. Sebastián la guió hacia una de las fogatas, donde uno de sus hombres había preparado comida, arroz con frijoles negros, plátanos maduros fritos y trozos de cerdo asado. El aroma era increíble. «Siéntate y come», ordenó Sebastián. Valentina se sentó en el suelo esperando que le dieran las sobras que normalmente daban a los esclavos, pero para su asombro, Sebastián le entregó un plato lleno de comida, tanto como lo que él mismo tenía. «Come», repitió. «Necesitas mantener tus fuerzas». Ella comió despacio al principio, sin poder creer que le permitieran comer una comida tan buena y abundante. Sebastián se sentó a cierta distancia, comiendo su propia cena y conversando ocasionalmente con sus hombres sobre el camino que tomarían al día siguiente. Después de la cena, cuando la noche se había asentado completamente y las estrellas brillaban en el cielo negro, Sebastián se acercó a donde Valentina estaba sentada junto al fuego, envuelta en una manta que uno de los guardias le había dado. «Valentina», dijo, sentándose en un tronco cercano, «puedo imaginar que tienes preguntas». Ella lo miró con esos ojos ámbar dorados que brillaban como gemas a la luz del fuego. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego, reuniendo todo su coraje, preguntó con voz apenas audible. «Señor conde, ¿puedo hacer una pregunta?» «Puedes», respondió él, «y puedes llamarme Sebastián cuando estemos a solas. No necesito títulos de las personas que viven en mi hacienda». «¿Por qué me compró, señor? Pagó una fortuna imposible. Todos los otros hombres allí, yo vi sus caras, vi sus ojos. Sé lo que querían. Querían comprarme para...» Se detuvo, sus mejillas enrojeciendo incluso en la penumbra. «Para abusar de mí, para usarme, para satisfacer sus deseos. Lo sé, no soy tonta». «Lo sé», dijo Sebastián tranquilamente. «Y tienes razón. Cada uno de esos hombres tenía las peores intenciones. Vi sus caras, vi la codicia, la lujuria, la crueldad en sus ojos, especialmente el joven Fernando Sotomayor. He oído historias sobre él, historias que harían que cualquier persona decente se enfermara. Entonces, ¿por qué me compró usted?» Sebastián miró al fuego por un largo momento antes de responder. «Para sacarte de allí, para garantizar que ninguno de esos animales pudiera tenerte, para evitar que sufrieras un destino que ninguna mujer merece». Valentina sintió que las lágrimas, que había reprimido durante todo el día, finalmente comenzaban a derramarse. «¿Pagó 1.300 onzas de oro solo para salvarme?» «Habría pagado el doble si hubiera sido necesario», dijo Sebastián con firmeza. «El dinero puede reponerse, pero una vida, una persona, una vez destruida...» Dejó la frase sin terminar. «¿Y ahora? ¿Qué va a hacer conmigo?» Sebastián la miró directamente. «Vas a trabajar en mi hacienda, en la casa principal. Servicios domésticos, limpieza, organización de las habitaciones, tal vez ayuda en la cocina si sabes cocinar. Trabajo honesto y digno. Nada más». «¿Nada más?» La voz de Valentina temblaba con incredulidad. «¿Me está diciendo que pagó esa fortuna absurda solo para que trabaje limpiando su casa?» «Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo». Las lágrimas de Valentina ahora corrían libremente por sus mejillas. «No lo entiendo. No lo entiendo en absoluto. Los hombres no hacen esas cosas. Los hombres no pagan fortunas para salvar a esclavas que ni siquiera conocen, especialmente no hombres como usted, señor conde. Debe querer algo. Todos los hombres siempre quieren algo». Sebastián se puso de pie y caminó más cerca del fuego. La luz bailaba sobre su rostro, iluminando las líneas de tristeza que vivían allí permanentemente.
Tienes razón, dijo con voz baja. La mayoría de los hombres quieren algo, pero yo ya tuve todo lo que quería en la vida. Tuve amor verdadero. Tuve una esposa que era mi compañera, mi mejor amiga, la razón por la que me levantaba cada mañana. Y la perdí. Cuando Clara murió, mi capacidad de querer ese tipo de cosas murió con ella. Hizo una pausa mirando las estrellas. Pero lo que no murió fue mi sentido de lo que está bien y lo que está mal. Vi lo que iba a pasarte hoy. Vi que ibas a ser comprada por un monstruo, probablemente por Fernando Sotomayor, y que pasarías el resto de tu vida sufriendo abusos inimaginables. Y no pude permitir que eso sucediera, no cuando tenía el poder de impedirlo. Valentina se limpió las lágrimas con el dorso de su mano. Nunca he conocido a un hombre como usted. Probablemente no, admitió Sebastián con una sonrisa pequeña y triste. Ahora descansa. Mañana seguiremos el viaje. Llegaremos a la hacienda pasado mañana al anochecer. Se alejó hacia donde sus hombres habían preparado su propio lugar para dormir. Valentina se recostó en la carroza, donde le habían preparado mantas cómodas. Mientras se quedaba dormida bajo el suave balanceo de la brisa tropical, sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Tal vez, solo tal vez, su vida no tenía que ser una pesadilla después de todo. Llegaron a la hacienda Esperanza al atardecer del tercer día de viaje, exactamente como Sebastián había predicho. Valentina había visto muchas propiedades durante su vida, pero nada la había preparado para la magnificencia de la hacienda Esperanza. La propiedad se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Campos ondulantes de tabaco verde intenso se mezclaban con plantaciones de café en las colinas más altas. La casa principal era una estructura colonial impresionante de 2 pisos, pintada de blanco brillante, con grandes columnas en el frente y un balcón amplio que rodeaba todo el segundo piso. Las tejas rojas del techo brillaban con los últimos rayos del sol. Bugambillas púrpuras y rojas trepaban por las paredes, y palmeras reales se mecían suavemente en la brisa vespertina. Detrás de la casa principal había estructuras más pequeñas pero igualmente bien mantenidas. Los bohíos donde vivían los trabajadores, los establos para los caballos, los almacenes para el tabaco y el café, y una pequeña capilla con una cruz blanca en lo alto. Todo estaba impecablemente organizado y limpio. No había la sensación de descuido o crueldad que Valentina había visto en otras haciendas. Este lugar tenía un aire de dignidad, de respeto, de orden que provenía de un dueño que claramente se preocupaba por todo lo que estaba bajo su cuidado. La carroza se detuvo frente a la casa principal. Sebastián desmontó de su caballo con movimientos fluidos y ayudó a Valentina a bajar. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo simplemente. Antes de que Valentina pudiera responder, la gran puerta de madera de la casa se abrió y salió una mujer mayor. Tenía probablemente 60 y tantos años, con cabello completamente blanco recogido en un moño apretado. Su piel era morena, arrugada por años de vida bajo el sol cubano. Vestía un vestido negro simple pero limpio y llevaba un manojo de llaves en el cinturón. Sus ojos eran penetrantes pero bondadosos, del tipo que veían todo pero juzgaban poco. «Conde Sebastián», dijo con voz cálida y firme. «Bienvenido a casa. Recibimos su mensaje hace 2 días. Todo está preparado como pidió». «Gracias, Remedios», respondió Sebastián. «Permíteme presentarte. Esta es Valentina. A partir de ahora trabajará en la casa principal. Quiero que le prepares una habitación, ropa adecuada, todo lo que necesite. Trátala bien». Doña Remedios miró a Valentina de arriba abajo. Valentina sintió esos ojos sabios evaluándola, viendo no solo el cabello extraordinario y los ojos ámbar dorados, sino algo más profundo. Después de un momento que pareció una eternidad, Doña Remedios asintió y una pequeña sonrisa suavizó su rostro. «Ven, hija», dijo gentilmente, extendiendo una mano hacia Valentina. «Debes estar exhausta del viaje. Voy a cuidarte». Valentina miró a Sebastián, quien asintió alentadoramente. «Ve con Remedios. Ella te mostrará todo. Mañana hablaremos sobre tus responsabilidades». Doña Remedios tomó a Valentina por el brazo con sorprendente gentileza y la guió dentro de la casa. El interior era tan impresionante como el exterior. El vestíbulo tenía pisos de baldosas de cerámica con diseños intrincados. Las paredes estaban pintadas de un amarillo suave y decoradas con pinturas de paisajes cubanos.
Había muebles de caoba oscura, jarrones con flores frescas y una escalera amplia que subía al segundo piso. Pero lo que más impactó a Valentina fue lo silencioso que estaba todo. No era un silencio opresivo o incómodo, sino un silencio de paz, de tranquilidad, de un lugar donde las personas podían respirar sin miedo. La casa tiene 14 habitaciones, explicaba doña Remedios mientras caminaban. El conde Sebastián vive solo, así que la mayoría están cerradas. Solo mantenemos abiertas su habitación, su estudio, la biblioteca, el comedor, la cocina y las habitaciones del personal. Subieron las escaleras hasta el segundo piso. Remedios llevó a Valentina por un pasillo largo hasta una puerta al final. La abrió, revelando una habitación pequeña pero hermosa. Tenía una cama individual con sábanas blancas limpias, una pequeña cómoda de madera, una silla junto a una ventana que daba a los campos de tabaco y una palangana con agua fresca. «Esta será tu habitación», dijo doña Remedios. «Pequeña, pero privada. Nadie entrará aquí sin tu permiso, ni siquiera el conde. Tu espacio es tuyo». Valentina sintió que las lágrimas volvían. Una habitación propia, con puerta que podía cerrar, con privacidad, con dignidad. «Gracias», susurró con voz quebrada. Doña Remedios puso una mano maternal en el hombro de Valentina. «Sé lo que estás pensando, hija. Sé que esto debe parecer un sueño después de lo que has vivido, pero no es un sueño. El conde Sebastián es un buen hombre, el mejor hombre que he conocido en mis 65 años de vida. Trabajé para su padre antes que él, y ahora trabajo para él. Nunca he visto crueldad en esta casa, nunca he visto injusticia. Aquí serás tratada con respeto». «¿Por qué?», preguntó Valentina. «¿Por qué es así? Todos los otros hacendados no son como él», terminó Remedios. «Lo sé, pero Sebastián, él aprendió del sufrimiento. Cuando su esposa Clara murió hace 6 años, algo cambió en él. Ya era justo antes, pero después se volvió casi santo, diría yo. Como si hubiera decidido que si no podía tener felicidad para sí mismo, al menos garantizaría que otros no sufrieran innecesariamente», señaló hacia la cómoda. «Hay ropa limpia en los cajones. Mañana temprano te despertaré y te mostraré tus tareas. Por ahora lávate, come algo». Colocó una bandeja con comida en la pequeña mesa. «Y descansa. Has tenido días muy difíciles». Cuando doña Remedios cerró la puerta al salir, Valentina finalmente se permitió colapsar en la cama. Lloró silenciosamente, pero no eran solo lágrimas de tristeza o alivio. Eran lágrimas de confusión, de esperanza cautelosa, de miedo de que todo esto fuera demasiado bueno para ser verdad. Se quedó dormida aún vestida, exhausta hasta los huesos, mientras la luna llena cubana brillaba a través de su ventana. Los primeros días en la hacienda Esperanza pasaron en una especie de neblina surrealista para Valentina. Doña Remedios la despertaba cada mañana al amanecer y le enseñaba sus tareas: limpiar las habitaciones, cambiar las sábanas, sacudir el polvo de los muebles, barrer los pisos, ayudar en la cocina cuando fuera necesario. Era trabajo duro, sin duda. Valentina terminaba cada día exhausta y con los músculos doloridos, pero era trabajo honesto, trabajo que tenía propósito, y lo más importante, trabajo que realizaba sin miedo constante de ser golpeada, abusada o humillada. Las otras personas que trabajaban en la casa eran todas amables con ella. Estaba Tomás, un hombre mayor que cuidaba los caballos y hacía reparaciones. Estaba Lucía, una joven que trabajaba principalmente en la cocina y que tenía una risa contagiosa. Estaba Miguel, el capataz de los campos, un hombre serio pero justo que supervisaba a los trabajadores del tabaco y del café. Todos la miraban con curiosidad al principio, especialmente debido a su cabello extraordinario y sus ojos ámbar dorados. Pero después de algunos días, cuando vieron que era trabajadora y amable, la aceptaron como parte de la casa. El conde Sebastián era una presencia constante pero distante. Valentina lo veía todos los días, por supuesto. Él salía temprano cada mañana a caballo para inspeccionar los campos, hablar con los trabajadores, revisar las cosechas. Regresaba para almorzar, generalmente solo en el comedor grande. Por las tardes trabajaba en su estudio, manejando la contabilidad de la hacienda, escribiendo correspondencia, leyendo informes. Cenaba solo también,
siempre a las 8 en punto de la noche. Luego leía en la biblioteca hasta tarde antes de retirarse a su habitación. Era una vida solitaria, se daba cuenta Valentina, una vida de trabajo constante, de rutina metódica, de días que se fundían unos con otros sin color ni alegría. Era como si Sebastián estuviera simplemente existiendo, no viviendo. Valentina empezó a observarlo cuando él no se daba cuenta. Veía la forma en que sus hombros se encorvaban ligeramente cuando pensaba que nadie miraba. Veía la tristeza permanente en sus ojos. Veía cómo a veces se quedaba mirando al vacío con expresión perdida, claramente pensando en alguien que ya no estaba. Un día, mientras limpiaba el estudio, vio una pintura grande en la pared detrás del escritorio. Era el retrato de una mujer joven, probablemente de unos 25 años. Era hermosa, con cabello castaño claro recogido en un peinado elegante, ojos verdes brillantes y una sonrisa radiante que iluminaba todo el cuadro. Llevaba un vestido azul claro y sostenía una rosa blanca. «Esa era Clara», dijo una voz detrás de ella. Valentina se sobresaltó y se volvió. Sebastián estaba en la puerta del estudio, mirando el retrato con expresión indescifrable. «Lo siento, señor conde», se apresuró a decir Valentina. «No quería entrometerme. Solo estaba limpiando y...» «Está bien», la interrumpió gentilmente. «No te preocupes, no es un secreto». Entró al estudio y también miró el retrato. Ese cuadro fue pintado 3 meses antes de que muriera. Ese vestido azul era su favorito. Decía que hacía juego con el cielo cubano. «Era muy hermosa», dijo Valentina suavemente. «Sí, lo era, pero su verdadera belleza estaba aquí». Se tocó el pecho, sobre el corazón. Tenía un alma que iluminaba todo a su alrededor. Cuando entró en mi vida, era como si alguien hubiera encendido todas las velas en una habitación oscura. ¿Cómo se conocieron? Sebastián sonrió ligeramente con el recuerdo. En un baile en La Habana. Yo tenía 30 años, ella 24. No quería estar allí. Había ido solo porque mi padre insistió. Estaba de pie en un rincón, contando los minutos hasta poder irme, cuando ella se acercó y dijo: «Pareces tan miserable como yo me siento. ¿Por qué no escapamos y tomamos aire fresco?» Me sorprendió tanto su audacia que solo pude reír y decir que sí. Salimos al balcón y hablamos durante horas, sobre todo y nada, sobre libros, sobre la vida, sobre nuestros sueños. Cuando la noche terminó, supe que había encontrado a la persona con quien quería pasar el resto de mi vida. Nos casamos 6 meses después. Tuvimos 8 años juntos, 8 años perfectos. Intentamos tener hijos, pero no sucedió. Al principio nos decepcionaba, pero luego decidimos que estaba bien. Éramos felices solo nosotros dos. Su voz se quebró ligeramente. Y entonces la fiebre amarilla llegó a la región. Clara ayudaba a cuidar a los trabajadores enfermos. Les llevaba agua, medicinas, comida. Yo le rogué que dejara de hacerlo, que era muy peligroso, pero ella decía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras otros sufrían. Un día empezó a sentirse mal, fiebre alta, dolor de cabeza terrible. En 4 días se había ido. 4 días. No pude hacer nada. Los mejores doctores de Cuba vinieron, pero nadie pudo salvarla. Murió en mis brazos, diciéndome que me amaba y que quería que fuera feliz. Se limpió los ojos discretamente. Pero, ¿cómo podía ser feliz sin ella? Toda mi felicidad se fue con Clara. Así que decidí que si no podía ser feliz, al menos podía ser útil. Trabajo duro, trato bien a mi gente, intento hacer lo correcto. Es todo lo que puedo ofrecer. Valentina sintió una compasión profunda por este hombre. Conocía el dolor, conocía la pérdida, conocía lo que era sentir que la vida te había arrebatado todo lo que amabas. «Señor conde», dijo suavemente, «sé que no es mi lugar decirlo, pero creo que su esposa querría que usted fuera feliz. Si ella era tan buena como dice, no querría que pasara el resto de su vida solo y triste». Sebastián la miró con esos ojos oscuros, y por un momento Valentina pensó que se había excedido, que se había entrometido demasiado. Pero entonces él asintió lentamente. «Probablemente tengas razón», admitió. «Clara siempre decía que la vida era para vivirla, no solo para sobrevivirla. Pero es más fácil decirlo que hacerlo». Después de ese día, algo cambió sutilmente entre ellos. Sebastián comenzó a hablarle más. Pequeñas conversaciones al principio.
¿Cómo te va con el trabajo? ¿Necesitas algo? ¿Estás cómoda en tu habitación? Luego las conversaciones se hicieron más largas. Cuando Valentina limpiaba el estudio mientras él trabajaba, a veces él levantaba la vista de sus papeles y compartía algo. Una observación sobre la cosecha de tabaco, una historia sobre uno de los trabajadores, una pregunta sobre cómo había sido su vida antes. Valentina descubrió que, a pesar de nunca haber aprendido a leer o escribir, tenía una mente aguda. Sebastián se dio cuenta de esto también. Un día, mientras discutían sobre la mejor forma de organizar la despensa, ella sugirió un sistema que él inmediatamente reconoció como brillante. «Tienes una inteligencia natural impresionante», le dijo. «¿Te gustaría aprender a leer?» Los ojos ámbar dorados de Valentina se abrieron enormes. ¿A aprender a leer? ¿Yo? ¿Por qué no? Tengo una biblioteca llena de libros que nadie lee. Podría enseñarte si quieres. Sí, dijo Valentina sin dudarlo. Sí, me gustaría mucho. Así comenzaron las lecciones nocturnas. Después de la cena, Sebastián y Valentina se reunían en la biblioteca. Él le enseñaba el alfabeto, luego palabras simples, luego oraciones. Ella aprendía con una rapidez que lo asombraba. Durante esas sesiones hablaban de muchas cosas. Sebastián compartía historias de los libros que amaba. Valentina compartía historias de su vida, de su familia, de las personas que había conocido. A pesar del abismo social que los separaba, descubrieron que tenían mucho en común. Ambos habían amado y perdido, ambos entendían el dolor, ambos valoraban la bondad sobre todo lo demás. Los meses pasaron. Septiembre se convirtió en octubre, octubre en noviembre. La cosecha de café estaba en pleno apogeo. La hacienda prosperaba bajo el cuidado meticuloso de Sebastián, y lentamente, casi sin darse cuenta, algo estaba floreciendo entre ellos. Valentina comenzó a hacer pequeñas cosas para alegrar la vida de Sebastián. Cuando limpiaba su estudio, dejaba flores frescas en el jarrón sobre su escritorio, siempre rosas blancas, porque había aprendido por doña Remedios que eran las favoritas de Clara. Cuando preparaba su café por la mañana, lo hacía exactamente como a él le gustaba, fuerte con solo un toque de azúcar morena. Cuando notaba que él había trabajado especialmente duro, se aseguraba de que la cena fuera su plato favorito. Sebastián notaba todo esto. Al principio intentó ignorarlo, diciéndose que simplemente estaba siendo una buena empleada, pero conforme pasaban las semanas, se vio pensando en ella a todas horas, pensando en esos ojos ámbar extraordinarios. Sí, pero más que eso, pensando en su risa suave cuando él hacía una broma, en su inteligencia aguda durante sus conversaciones, en su bondad con todos en la hacienda, en cómo había traído una calidez a la casa que había estado fría durante 6 años. Una noche de diciembre, mientras le enseñaba a leer un pasaje particularmente difícil de uno de sus libros favoritos, Valentina se inclinó cerca de él para ver mejor la página. Su cabello, que siempre llevaba recogido durante el día, pero que ahora caía suelto sobre sus hombros, rozó el brazo de Sebastián. Olía a las flores de bugambilla que crecían en el jardín. Sebastián sintió algo que no había sentido en 6 años. Su corazón acelerándose, un calor extendiéndose por su pecho, un deseo profundo no solo físico, sino emocional, de estar cerca de esta mujer, de conocerla completamente, de hacerla feliz. Se apartó bruscamente, casi tirando la silla. «Es tarde», dijo con voz tensa. «Deberíamos terminar por esta noche». Valentina lo miró confundida y herida. «¿Hice algo malo?» «No», dijo rápidamente. «No, no hiciste nada malo. Solo estoy cansado. Buenas noches, Valentina». Salió de la biblioteca apresuradamente, dejándola sola y confundida. Esa noche, Sebastián no pudo dormir. Se quedó despierto, luchando consigo mismo. Se estaba enamorando de Valentina. No podía negarlo más. Pero, ¿cómo podía ser eso correcto? Él era su dueño. La había comprado por 1.300 onzas de oro. Ella era su propiedad legal. Cualquier relación entre ellos sería inherentemente desigual, inherentemente problemática. Y además, ¿no sería una traición a Clara? Clara había sido el amor de su vida. ¿Cómo podía siquiera pensar en amar a alguien más? Pero otra voz en su cabeza, una que sonaba sospechosamente como la de Clara, susurraba:
La vida es para vivirla, Sebastián. No puedes pasarla solo para siempre. Te mereces ser feliz. Los días siguientes fueron tensos. Sebastián evitaba a Valentina tanto como podía. Ella no entendía qué había hecho mal y se volvió más callada, más reservada. Doña Remedios, que veía todo, finalmente intervino. Una tarde encontró a Sebastián en el estudio y cerró la puerta detrás de ella. «Conde Sebastián», dijo sin rodeos, «necesitamos hablar». «¿Sobre qué, Remedios?» «Sobre usted y Valentina». Sebastián se tensó. «No sé de qué hablas. No me mienta. Llevo 30 años trabajando para su familia. Lo vi crecer, lo vi enamorarse de Clara, lo vi morir por dentro cuando ella se fue, y ahora lo estoy viendo enamorarse de nuevo y está aterrorizado. Remedios, escúcheme, esa muchacha está enamorada de usted. Cualquiera con ojos puede verlo, y usted está enamorado de ella. También es obvio, pero está luchando contra ello porque cree que está mal, porque piensa que es una traición a Clara, porque le asusta el poder que tiene sobre ella. «Ella es mi propiedad», dijo Sebastián con voz tensa. «¿Cómo podría estar bien cualquier relación cuando existe ese desequilibrio? Entonces cambie eso, dele su libertad, y después, si ella elige quedarse, sabrá que es porque quiere, no porque tiene que hacerlo». Sebastián se quedó en silencio por largo tiempo. Finalmente asintió lentamente. «Tienes razón, como siempre». Esa misma noche, Sebastián le pidió a Valentina que viniera a su estudio. Ella entró nerviosamente, sin saber qué esperar. «Siéntate, por favor», dijo él, señalando la silla frente a su escritorio. Ella se sentó con las manos apretadas en su regazo. Sebastián sacó un documento de un cajón del escritorio. «Valentina, hace casi un año te compré en aquella subasta en La Habana. Pagué 1.300 onzas de oro por ti». Ella asintió, confundida sobre a dónde iba esto. «Lo hice para salvarte de un destino horrible, y lo haría de nuevo sin dudarlo. Pero hay algo que debí haber hecho hace meses, y lo estoy haciendo ahora». Empujó el documento a través del escritorio hacia ella. «Esta es tu carta de libertad. Está firmada, sellada, completamente legal. A partir de este momento, Valentina, eres libre, completamente libre». Valentina miró el documento, luego a él, luego de nuevo al documento. Sus manos temblaban cuando lo tomó. «¿Libre? ¿Me está dando mi libertad?» «Sí, nunca debiste ser propiedad de nadie, y ciertamente no debiste ser mi propiedad». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina. «No sé qué decir, señor, usted me ha dado tanto. Trabajo digno, un hogar, respeto, educación, y ahora libertad. ¿Por qué? ¿Por qué hace todo esto por mí?» Sebastián se levantó y caminó alrededor del escritorio. Se arrodilló frente a ella para estar a la altura de sus ojos. «Porque cuando te compré fue para salvarte, pero conforme te he llegado a conocer estos últimos meses, te he llegado a admirar, a respetar y...» Tomó una respiración profunda. «Y a amar». Los ojos ámbar dorados de Valentina se abrieron enormes. «Me enamoré de ti, Valentina», continuó Sebastián, su voz temblando ligeramente. «Intenté luchar contra ello. Pensé que era una traición a Clara. Pensé que era incorrecto porque eras mi propiedad. Pero doña Remedios me hizo ver que estaba siendo un tonto. Clara querría que yo fuera feliz. Y nunca podría haber una verdadera relación entre nosotros mientras tuviera poder legal sobre ti. Por eso te estoy dando tu libertad. Sin condiciones. Si quieres irte, puedes hacerlo. Te daré dinero suficiente para empezar una nueva vida en cualquier lugar que elijas, pero si decides quedarte...» Tomó sus manos temblorosas en las suyas. «Si decides quedarte, no será como mi esclava o como mi empleada. Será como mi igual, como mi compañera, como la mujer que amo, y que si me aceptas, quiero que sea mi esposa». Valentina lloró abiertamente ahora. «No puedo creerlo. Debo estar soñando. Cosas así no pasan en la vida real». «Pero están pasando», dijo Sebastián suavemente. «Valentina, sé que soy 15 años mayor que tú. Sé que fui tu dueño, lo cual complica todo. Sé que la sociedad nos juzgará, que algunos nos odiarán por esto. Pero te amo. Amo tu bondad, tu fuerza, tu inteligencia. Amo cómo has traído luz de vuelta a esta casa, a mi vida. Amo cómo me haces sentir vivo de nuevo después de 6 años de simplemente existir. Yo también te amo.
susurró Valentina. Me enamoré de ti desde el día que me salvaste en esa subasta, pero tenía miedo de admitirlo, incluso a mí misma. Pensé que tal vez era solo gratitud, pero no lo es. Es amor real, amor verdadero. Sebastián se puso de pie y la levantó con él. Por un momento, se quedaron simplemente mirándose. Este hombre solitario que había encontrado esperanza de nuevo, y esta mujer extraordinaria que había encontrado amor donde menos lo esperaba. «Entonces, ¿te quedarás?», preguntó él suavemente. «¿Te casarás conmigo?». «Sí», dijo Valentina sin dudarlo. «Sí, me quedaré. Sí, me casaré contigo». Sebastián la besó entonces, suave y tiernamente, como si fuera algo precioso que podría romperse. Y en ese beso estaba la promesa de un futuro que ambos habían pensado que nunca tendrían. El matrimonio se programó para 2 meses después, en febrero de 1869. Ese tiempo fue necesario no solo para preparar la ceremonia, sino para que la sociedad cubana comenzara a digerir la noticia que había explotado como una bomba a través de todas las provincias. El conde Sebastián de Mendoza, uno de los hacendados más ricos y respetados de Cuba, se iba a casar con una ex esclava. La reacción fue exactamente tan mixta como Sebastián había predicho. Varios de sus vecinos ricos cortaron todas las relaciones con él. Don Gaspar Ruiz, el hacendado gordo que había pujado por Valentina en la subasta, escribió una carta llena de insultos. Fernando Sotomayor, el joven cruel, esparció rumores viciosos sobre Valentina y las supuestas razones por las que Sebastián realmente la había comprado. Pero otros, especialmente aquellos que conocían verdaderamente a Sebastián, reaccionaron diferentemente. El padre Miguel, el sacerdote que había enterrado a Clara, envió una carta de bendición. Varios hacendados progresistas, que habían estado considerando liberar a sus propios esclavos, escribieron cartas de apoyo, y los trabajadores de la Hacienda Esperanza celebraron abiertamente, felices de ver a su patrón finalmente feliz de nuevo. La mañana del 14 de febrero de 1869 amaneció clara y hermosa. El cielo era de un azul brillante, sin una sola nube. Los pájaros cantaban en las palmeras. Las flores en el jardín de la hacienda estaban en plena floración. La ceremonia se realizó en la pequeña capilla de la hacienda. Era íntima, con solo 50 invitados. Los trabajadores de la hacienda, algunos vecinos cercanos que habían apoyado la unión, y el padre Miguel, que había viajado desde La Habana específicamente para oficiar. Valentina llevaba un vestido blanco simple que doña Remedios había pasado semanas cosiendo. No era elaborado ni lleno de encajes costosos, pero era perfecto. El vestido realzaba su figura, y por primera vez en su vida, Valentina llevaba su extraordinario cabello completamente suelto. Caía como una cortina de seda negra hasta debajo de sus caderas, brillando bajo la luz que entraba por las ventanas de la capilla. Había colocado flores blancas pequeñas entretejidas en el cabello, y sus ojos ámbar dorados brillaban con una felicidad que parecía iluminarla desde dentro. Cuando Sebastián la vio caminando por el pasillo de la capilla hacia él, sintió que su corazón se detenía. Era la mujer más hermosa que había visto jamás, no solo por su apariencia física única, sino por todo lo que ella era, su espíritu indomable, su bondad, su fuerza. Era perfecta. El padre Miguel realizó la ceremonia con voz firme y cálida. Cuando llegó el momento de los votos, tanto Sebastián como Valentina hablaron con voces claras, sin vergüenza ni duda. Yo, Sebastián de Mendoza y Aguirre, te tomo a ti, Valentina, como mi esposa. Prometo amarte, respetarte y honrarte todos los días de mi vida. Yo, Valentina, te tomo a ti, Sebastián, como mi esposo. Prometo amarte, respetarte y honrarte todos los días de mi vida. Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, toda la capilla estalló en aplausos sinceros. Sebastián besó a Valentina bajo una lluvia de pétalos de rosa que los invitados lanzaron, y en ese momento ambos supieron que habían tomado la decisión correcta. El amor verdadero había triunfado sobre todo lo demás. La vida de casados fue más hermosa de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Valentina asumió el papel de señora de la hacienda con una gracia natural
que sorprendió incluso a aquellos que habían dudado. Era organizada, eficiente, pero sobre todo, bondadosa. Trataba a todos los trabajadores con respeto, se aseguraba de que estuvieran bien cuidados, y la hacienda prosperó bajo su gestión conjunta con Sebastián. Pero más que eso, ella trajo alegría. La casa, que había estado silenciosa durante 6 años, ahora se llenaba con risas, con música, con vida. Sebastián sonreía de nuevo, reía de nuevo, vivía de nuevo. Un año después de la boda, en marzo de 1870, Valentina dio a luz a una niña. El parto fue difícil, largo, y hubo momentos en que Sebastián temió perderla. Pero Valentina era fuerte, y finalmente, cuando el sol salía sobre los campos de tabaco, nació la bebé. Era perfecta. Tenía la piel morena suave de su madre, el cabello negro y completamente lacio, y para el asombro de absolutamente todos presentes, cuando abrió sus ojitos por primera vez, eran del mismo color ámbar dorado de su madre. Sebastián sostuvo a su hija por primera vez, y lloró. Lloró de alegría, de gratitud, de amor tan abrumador que sentía que su corazón podría explotar. «Es perfecta», susurró con voz quebrada. «Es absolutamente perfecta». «¿Cómo la llamaremos?», preguntó Valentina, exhausta pero radiante. «Luz», dijo Sebastián inmediatamente. «La llamaremos Luz, porque ha traído luz a nuestras vidas, así como sus ojos brillan con luz dorada». 2 años después, en 1872, nació un niño. Lo llamaron Rafael. Tenía la piel un tono más claro, una mezcla perfecta de ambos padres, cabello oscuro y lacio, y los ojos castaños profundos de su padre. La casa grande de la Hacienda Esperanza ahora estaba llena de la energía caótica y hermosa de los niños. Luz y Rafael corrían por los pasillos, jugaban en los jardines, llenaban cada rincón con risas y gritos felices. Sebastián, que había pensado que nunca sería padre, se transformó en el padre más dedicado imaginable. Pasaba horas jugando con sus hijos, enseñándoles sobre la hacienda, leyéndoles cuentos antes de dormir, y Valentina los miraba a los 3, a su esposo y sus hijos, y apenas podía creer cómo había cambiado su vida. Hace solo 4 años, había estado parada en una plataforma de subastas aterrorizada, esperando ser vendida a un monstruo. Ahora era esposa, madre, señora de una de las haciendas más prósperas de Cuba, pero Valentina no se contentó con simplemente disfrutar su propia felicidad. Recordaba de dónde venía, recordaba el dolor, el miedo, la falta de esperanza, y decidió hacer algo al respecto. Con el apoyo entusiasta de Sebastián, en 1873 fundó una escuela en la hacienda. Comenzó pequeña, solo para los hijos de los trabajadores de la Hacienda Esperanza. Valentina, que ahora sabía leer y escribir perfectamente gracias a las lecciones de Sebastián, enseñaba lo básico: lectura, escritura, aritmética simple. Pero la escuela creció rápidamente. Los padres de las haciendas vecinas comenzaron a traer a sus hijos. Muchos de ellos eran mestizos como Valentina, enfrentando prejuicio y rechazo por su apariencia diferente. Valentina los acogía a todos. Les enseñaba que ser diferente no era una maldición, sino un regalo. Les enseñaba que su valor no estaba determinado por el color de su piel o la textura de su cabello, sino por el contenido de su carácter. La escuela se convirtió en un faro de esperanza en la región. Decenas, luego cientos de niños pasaron por sus puertas, y cada uno de ellos se fue con no solo educación, sino con dignidad y autoestima. Los años pasaron como páginas de un libro hermoso. 1875, 1880, 1885. Luz y Rafael crecieron, se convirtieron en jóvenes impresionantes. Luz, con sus ojos ámbar dorados, se casó con un doctor progresista de La Habana y le dio a Sebastián y Valentina 5 nietos, 3 de los cuales heredaron los ojos dorados. Rafael se convirtió en administrador de la hacienda, tan justo y bondadoso como su padre. Sebastián vivió hasta los 77 años. Sus últimos años fueron los más felices de su vida. Murió en paz en 1903, rodeado por Valentina, sus 2 hijos, 14 nietos y varios bisnietos. Sus últimas palabras fueron: «Gracias, Valentina. Gracias por darme una vida que valió la pena vivir». Valentina vivió hasta los 80 años, falleciendo en 1921.
Continuó dirigiendo la escuela hasta sus últimos días. Cuando murió, más de 4.000 personas asistieron a su funeral, una procesión que se extendió por kilómetros. Muchos de ellos eran antiguos alumnos de su escuela que habían venido desde toda Cuba para honrar a la mujer que les había enseñado que eran valiosos. Epílogo. Hoy, más de 155 años después, la escuela que Valentina fundó sigue funcionando. Se ha expandido. Ahora es una institución grande con cientos de estudiantes, pero mantiene los principios que ella estableció: educación para todos, respeto por la diferencia, dignidad para cada persona. En el vestíbulo de entrada hay un retrato enorme de Valentina pintado cuando tenía 40 años. Su cabello negro lacio cae como cascada alrededor de ella hasta el suelo. Sus ojos ámbar dorados miran directamente a quien entra con expresión serena y sabia. Ya no es un símbolo de diferencia que asusta, sino de belleza que inspira. Debajo del retrato hay una placa de bronce que dice: Baronesa Valentina de Mendoza y Aguirre, 1841-1921. Educadora, filántropa, símbolo de esperanza. Probó que la verdadera belleza está en quienes somos, no solo en cómo nos vemos. Cada año, los descendientes de Valentina y Sebastián se reúnen en la Hacienda Esperanza, que ahora es un museo y centro cultural. Son más de 700 ahora, dispersos por todo el mundo: Cuba, España, Estados Unidos, Argentina, México. Muchos de ellos han heredado los ojos ámbar dorados, esa característica genética rara que se transmite a través de las generaciones. Cada vez que nace un bebé con esos ojos, la familia celebra, porque es un recordatorio viviente de la historia de su ancestro. Cuentan la historia una y otra vez, asegurándose de que nunca se olvide. Cómo Valentina fue casi vendida para un destino horrible, cómo el conde Sebastián pagó una fortuna imposible para salvarla, cómo se enamoraron a pesar de todas las barreras, cómo construyeron una familia y un legado que ha perdurado más de un siglo y medio. La historia de Valentina y Sebastián enseña lecciones que siguen siendo relevantes hoy. Primera, nunca juzgues solo por la apariencia. Valentina tenía belleza física extraordinaria, pero su verdadera belleza estaba en su carácter, su bondad, su fuerza. Segunda, hacer lo correcto a veces tiene un costo alto. Sebastián pagó 1.300 onzas de oro, una fortuna absurda, pero a cambio ganó amor y familia que no tenían precio. Tercera, las características que nos hacen diferentes no son maldiciones, sino regalos. Los ojos ámbar de Valentina la hicieron objetivo de codicia, pero también la hicieron inolvidable, única, extraordinaria. Cuarta, el amor verdadero no ve barreras. Sebastián era conde, Valentina era esclava. Él tenía 42, ella 27. La sociedad decía que era imposible. El amor demostró que no lo era. Quinta, usa tus bendiciones para bendecir a otros. Valentina podría haber vivido cómodamente como baronesa. Eligió crear una escuela, educar a miles, especialmente a niños diferentes como ella. Sexta, el coraje es hacer lo correcto incluso cuando todos están en contra. Sebastián enfrentó escándalo social, perdió amistades, fue criticado, pero vivió feliz porque siguió su corazón. Esta no es solo la historia de una esclava de ojos dorados que fue comprada. Es la historia de dos almas solitarias que se encontraron en el lugar más improbable. Es la historia de un hombre que vio más allá de la apariencia física para ver el alma. Es la historia de una mujer que transformó un destino cruel en un legado hermoso. Es la historia de amor que supera absolutamente todo. Y es la prueba de que a veces, en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, el destino interviene de la manera más inesperada. A veces el rescate viene, a veces el amor verdadero es posible, a veces los finales felices no son solo cuentos de hadas, a veces son reales.